Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que ya lo saben ustedes, amigas y amigos, está disponible todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, los sábados, repito, a partir de las 5 de la tarde, en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, en donde ustedes pueden encontrar el programa semanal que corresponde a cada ocasión, así como ya centenares de programas anteriores que están allí para que ustedes los puedan ver o escuchar a la hora que más les convenga, a la hora que ustedes gusten y quieran. Gracias, amigas y amigos, por estar aquí presentes, por acompañarnos mutuamente en estos programas para platicar de historia de México. Programas que ya lo saben ustedes, no están monetizados y se deben al entusiasmo mío y de ustedes fundamentalmente porque existan. Gracias, reitero, amigas y amigos, y les recuerdo, como siempre, que están a su disposición las diversas vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o también, por supuesto, en los comentarios que permite este canal de YouTube, que naturalmente están a sus órdenes. Gracias una vez más por su presencia, por su compañía, siempre alentadora, y si les parece bien, amigas y amigos, vamos a iniciar el programa de hoy. Y para comenzar, quisiera proponerles que a lo largo de este 2024, naturalmente con el favor de Dios, podamos platicar acerca de lo que ocurrió en nuestro país, en México, hace exactamente 170 años, en el año de 1854, donde hay algunos eventos sumamente interesantes, muy importantes, pero sobre todo muy aleccionadores, porque la historia, como lo hemos repetido muchas ocasiones, no tiene sentido. No vale la pena ni siquiera conocerla ni recordarla por simples efemérides, sino por darle un sentido de contemporaneidad que nos sea útil para el presente, que por supuesto nos permita plantear el futuro con la experiencia histórica que hemos tenido las mexicanas y los mexicanos, y por ello creo yo, y espero compartan conmigo esta idea conforme avancemos en 2 o 3 emisiones especiales que haremos, que ese año de 1854, hace 170 años, fue sumamente importante para la historia de México. Miren, hay momentos que seguramente todos recordamos de ese año de 1854 que tienen que ver con el sentido de la identidad nacional. Es cuando se va a concursar y finalmente a estrenar nuestro himno nacional mexicano. Pero esto será allá por septiembre de 1854, así que es un tema al cual no haremos referencia en este programa. Hoy quiero, para comenzar, repito, estos programas que a lo largo del año dispersamente iremos elaborando ustedes y yo, recordar algunos episodios previos que va a dar origen a la gran revolución liberal mexicana. ¿Qué querían los liberales? Bueno, los liberales fundamentalmente deseaban acabar con la dictadura del general presidente Antonio López de Santa Anna. La revolución de Ayutla, que próximamente también dedicaremos un capítulo para examinarla, tenía como finalidad liberal, repito, el concepto liberal que hoy está tan manoseado, acabar con la dictadura de Santa Anna. Bueno, quizá la primera pregunta, la fundamental, es saber a qué se referían. ¿Cómo fue la dictadura de Antonio López de Santa Anna? ¿Por qué lo calificamos hasta el día de hoy como un dictador? Sabemos, eso sí, que ocupó en 11 ocasiones la presidencia de la República, que fue un personaje decisivo a lo largo de la primera parte del siglo XIX, que fue protagonista
de derrotas importantísimas en materia de la defensa del territorio nacional, que él finalmente es quien pierde la guerra de Texas, que él finalmente es quien pierde la guerra del 47, pero también sabemos que dedicaba sus afanes a una serie de gustos políticos muy singulares que lo harán ir y venir de la silla presidencial, abandonándola cada vez que lo deseaba. Fue protagonista de motines y de azonadas, de golpes de Estado, y 11 veces, el pueblo mexicano, a través de sus representantes, esto hay que aclararlo muy bien, porque no es el pueblo en sí, sino es el pueblo a través de quien lo representa, lo elevaron, repito, en 11 ocasiones a la presidencia de la República. Iba y venía. Pero la última vez que ocupó la presidencia, que además será la más larga, un par de años, a partir del mes de abril de 1853 y hasta mediados de 1855, ha sido calificada como un gobierno dictatorial, un tirano en realidad. A Santana se le han aplicado esos calificativos que son tristísimos y que han perdurado hasta nuestros días, repito, por considerar que su gobierno, su manera de ejercer el poder fue una dictadura. Bueno, yo quisiera proponerles que examináramos primero, como una base para partir de allí, cómo fue efectivamente ejercido el poder dictatorialmente por Antonio López de Santa Anna. Nos dará tiempo, repito, si Dios lo permite, de examinar a lo largo de este año algunas otras facetas de su manera de ejercer la presidencia de la República, particularmente, si quiero referirme a ello con especial atención, a cuando convocó el concurso para que México tuviera un himno patrio. De esto hablaremos en su momento. Pero, como es inminente también ya que hace 170 años se proclamó el Plan de Ayutla, el plan liberal, y que tendremos que saber qué es el liberalismo, por supuesto en su momento lo platicaremos, en contra de la dictadura de Santa Anna, quizás convendría, así lo pienso y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, en que iniciáramos hablando de cómo fue ese último gobierno de Antonio López de Santa Anna y la razón por la cual lo calificamos de ser un gobierno dictatorial. Para ello, la mejor manera de revisarlo es con los documentos de aquel tiempo y especialmente con las leyes, con los decretos que expidió el presidente Antonio López de Santa Anna. La ley, como expresión de la voluntad general, que así lo hemos calificado y así aparecía en la Constitución de Apatzingán, conforme lo habíamos platicado hace algunas semanas, es algo que pasó totalmente desapercibido para Santa Anna y decidió hacer de la ley su instrumento particular y personal para gobernar de manera dictatorial, imponer su voluntad a través de la ley. Bueno, ¿cómo eran sus leyes? Para esto hay que hacer un par de investigaciones muy elementales que los invito cuando tengan oportunidad de asistir a alguna biblioteca o si algún afortunado los tiene en casa, cosa que ni yo mismo tengo, es consultar una obra fundamental. Miren, les expongo. Hoy sabemos que las leyes se publican en el Diario Oficial de la Federación. En este tiempo nuestro, en 2024, inclusive ya el Diario Oficial de la Federación es electrónico. Aparece día a día en formato electrónico. Hasta hace algunos años era una publicación periódica en papel que también cotidianamente aparecía. Y en las bibliotecas especializadas de Derecho se encuentran las colecciones completas del Diario Oficial que apareció a partir de don Porfirio. Cuando don Porfirio Díaz fue presidente de México se establece la obligación del gobierno de publicar diariamente
el Diario Oficial de la Federación, que contiene todas las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, disposiciones de la autoridad. Pero antes no había diario oficial. Sin embargo, se publicaban las leyes en los periódicos, en muy distintos, en algunas publicaciones del gobierno, y sin embargo, pues no teníamos una colección completa de las leyes mexicanas hasta que, precisamente con la idea de don Porfirio de publicar el diario oficial, un par de abogados mexicanos en el año de 1877, resolvieron investigar y reunir en una sola publicación que tiene 40 volúmenes, 40 tomos, todas las leyes que habían estado vigentes en México, expedidas por los distintos gobiernos, desde la primera regencia y el imperio de Iturbide hasta los días de don Porfirio. Esta obra, que es fundamental, se llama Legislación Mexicana. Legislación Mexicana o colección completa de las leyes que han estado vigentes en México. Todas las disposiciones legislativas. Yo tuve ya la oportunidad de consultarla y específicamente en sus tomos, en sus volúmenes sexto y séptimo, en los volúmenes sexto y séptimo, por si alguno de ustedes tiene la curiosidad de poder buscarlas y comprobar lo que vamos a platicar aquí en este programa, en esos dos volúmenes se relatan las leyes vigentes en los años de 1853 y 1854, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero no se vayan, amigas y amigos, volvemos en un instante más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el que vamos a averiguar por qué Antonio López de Santana fue un dictador durante su último gobierno, su última presidencia, que aconteció hace 170 años, y exactamente en el mes de febrero de 1854, es decir, hace 170 años, reitero, era el momento de mayor apogeo, el mayor cúmulo de poder que pudo adquirir Antonio López de Santana, porque semanas después estallará el plan de Ayutla, el plan liberal revolucionario para deponerlo. Por eso quiero que en esta ocasión nos centremos en cómo ejerció la dictadura Antonio López de Santana a partir de las leyes, de los decretos que él mismo expidió. Miren, déjenme comenzar con algo. Lanzó un manifiesto cuando llegó a la presidencia Antonio López de Santana, diciendo que él, como presidente de la República, el propio Antonio López de Santana, estaba convencido de que llegó al poder porque el pueblo estaba harto de la inmoralidad y que por ello lo habían llevado a la presidencia de la República precisamente, y escuchen esta frase de él que es maravillosa, invistiéndolo con todas las facultades para restablecer el orden y la justicia. El pueblo le había dado el poder de restablecer el orden y la justicia porque, dice Santana, el pueblo está convencido que solamente obrando con firmeza podía recuperarse la moral pública, solamente con firmeza. Y así, para poder ejercer, dice Santana, la amplia facultad que la nación me ha concedido, fíjense, la nación, está seguro Santana, le concedió el poder absoluto para reorganizar toda la administración pública, toda, absolutamente. Pero lo más importante es que él está convencido de que la nación le concedió las más amplias facultades para volver a traer a nuestra patria la moral pública, porque el pueblo estaba harto de la inmoralidad. Esta es la base de todo, que Santana está convencido de que él es el redentor del país, porque dice, así se lo pidió la gente. Por ello, para empezar, su primera medida, y esto es interesantísimo, la primera medida que dicta Antonio López de Santana es desconocer, suspender, derogar
la Constitución vigente en ese año de 1853, cuando él arribó a la presidencia por 11ª vez, su última ocasión. Desconocer, suspender la Constitución de entonces, que era el Acta de Reformas de 1847, que ponía en vigor, en buena parte, la Constitución primera que tuvimos en México, la de 1824. Decidió que con esa Constitución no se podía gobernar y la sustituyó. Fíjense, la sustituyó por una especie de constitución personalísima que él mismo redactó con sus amigos y ayudantes y que le llamó, hasta un nombre le puso muy curioso, Bases para la Administración de la República. Él mismo se dio su propia constitución, en la cual naturalmente se otorgó poderes omnímodos en estas bases para la reorganización de la República. Se otorgó a sí mismo poder absoluto, amplísimo y con una frase maravillosa: para resolver lo que más convenga para el mejor servicio de la nación. Así que comenzó derogando la Constitución vigente, repito, y estableciendo una Constitución personalísima, hecha, redactada a su medida, tal cual. Y a partir de ahí, con este poder amplio que se otorgó a sí mismo en esta especie de constitución, las bases para la administración de la República, Santa Anna comenzó a emitir leyes y decretos. De todo tipo, Vamos a ver los principales, que son precisamente los que hacen pensar y creer, y demostrado, por supuesto, con estas leyes, que se trata de un dictador. Primera ley, fíjense qué interesante. Decretó Antonio López de Santa Anna que a partir de su toma de posesión entran en receso las legislaturas y el Congreso. Receso de los congresos locales y del Congreso General. Es decir, se acabaron los congresos. Mandó a los diputados a sus casas. Así de sencillo. Se quedó, pues, sin poder legislativo. No era necesario porque, según él, las funciones legislativas, es decir, redactar las leyes, las va a desempeñar de manera mucho mejor lo que él llamó un Consejo de Estado, formado en teoría por los mejores y más capaces hombres de aquel tiempo, pero que él designaría. Él iba a designar quiénes iban a ser los participantes en este Consejo de Estado, sustituyendo con él al Poder Legislativo, al Congreso y a los congresos locales. Segundo, fíjense esto qué interesante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era para él un obstáculo, decidió Antonio López de Santa Anna también en un decreto que cada vez que hubiese una vacante de ministro de la Suprema Corte de Justicia, él, personalmente él, el presidente de la República, él iba a designar quién sería el nuevo ministro. No había que someterlo a ningún Congreso, a ningún Senado, ni al Consejo de Estado. No, el presidente Antonio López de Santa Anna se atribuyó la facultad de designar a los ministros de la Corte. Había muchos ya en funciones, pero conforme fuera quedando vacantes algún lugar, ya sea porque se retirara, porque renunciara, porque se muriera alguno de los ministros, él, el presidente Antonio López de Santa Anna, designaría al sucesor. Él se encargaría directamente de designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Fíjense, así quedaba ya redondo todo el panorama con la famosa teoría del equilibrio de los tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, totalmente sometidos al presidente de la República. Él es el Ejecutivo, con sus ministros designados por él. Al Legislativo lo suspendió, los mandó a sus casas y nombró un Consejo de Estado designados por él. Y al Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, pues cada vez que hubiera alguna vacante, él se encargaría de designar
quién debería suplir a ese ministro. Pero no se conformó con eso, ¿eh? México era en ese momento una república federal, es decir, cada estado libre y soberano designaba en elecciones a su propio gobernador, como lo es hoy en día. Bueno, Santana pues no tenía ninguna ganas de lidiar con gobernadores que fueran desobedientes y ordenó también en un decreto que los gobernadores estarían sometidos directamente a las órdenes del presidente de la República. ¿Por qué? Porque en los estados deben ejecutarse las leyes, las órdenes y todas las disposiciones que al efecto comunique el supremo gobierno, que es él, porque el único deber de los gobernadores, escuchen amigas y amigos esto, es obedecer al presidente de la República, es decir, obedecer a Antonio López de Santana. Así que ya tenía totalmente controlado, indudablemente al Poder Ejecutivo a través de sus ministros, indudablemente también al Poder Legislativo que lo había desaparecido, de hecho, nombrando un Consejo de Estado y sometido al Poder Judicial, reservándose él la facultad de nombrar a los nuevos ministros y por último, aclarándole a los gobernadores de los estados que ellos estaban nada más para obedecer las leyes y las órdenes del presidente de la República. Con esto controlaba el poder absoluto, pero también se metió en cuestiones de dinero. Eso era muy importante y sigue siéndolo. Y por ello Antonio López de Santana, dispuso que el dinero público es una cuestión muy importante. Y por ello, en un decreto, ordenó que todos los ingresos, las contribuciones, los impuestos, las rentas en general, todo lo que obtuviesen, ya sea los municipios, los estados o el propio supremo gobierno, todos esos recursos, el único que puede disponer de ellos es el propio presidente de la República. Solamente el presidente de la República puede decidir qué hacer con el dinero público, el recaudado en municipios, en estados, por el gobierno federal. Y por ello, en otro decreto también dispuso que él es el que va a designar, junto con sus ministros, en qué se va a gastar el dinero público, el dinero de la hacienda pública. El presidente de la República va a definir en qué se va a aplicar los recursos de la nación. Nada más él. Él es el único que podrá decir en qué se gastará el dinero mexicano recaudado por la hacienda pública mexicana. Esto es el gobierno dictatorial. No solamente el ejercicio del poder, sino también el manejar los recursos públicos, todo en manos del presidente de la República. Pero amigas y amigos, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, programa dedicado a entender, a conocer, a saber por qué hemos llamado a Antonio López de Santana un dictador. Particularmente en su gobierno, el último de los 11 en los cuales estuvo en la silla presidencial sentadito. En el último gobierno, inclusive una revolución liberal, que ya platicaremos de ella próximamente, se alzó en contra de él para deponerlo porque ya era una dictadura verdaderamente grosera. ¿Todo por qué? Porque Santana decidió gobernar despóticamente, tiranamente, dictatorialmente, utilizando fundamentalmente la ley, los decretos, para ordenar medidas conforme a sus gustos, intereses, lo que él quería hacer. Ya vimos, sometió primero al Poder Legislativo, desapareciendo al Congreso General y a los congresos estatales, nombrando un Consejo de Estado. Quiso dominar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial, designando él personalmente a los ministros conforme hubiera vacantes en la Corte. Ya vimos también que les impuso obediencia a los gobernadores de los estados, limitando sus atribuciones a únicamente obedecer las órdenes del presidente de la República. También dispuso, mediante un decreto, que
todas las rentas públicas, los ingresos públicos, los impuestos, ya sea que los recaudaran los municipios, los estados o el gobierno federal, todos ellos, el único que puede disponer del dinero público es el presidente de la República. También vimos, hace un momentito, con eso terminamos el bloque anterior, que el presidente de la República es quien decide, con el consejo de sus ministros, en qué se va a gastar el dinero de la nación, el dinero recaudado, el dinero que fue pues producido por los impuestos que pagaban los mexicanos. Ese dinero, el único que va a decidir en qué se va a gastar es el presidente Antonio López de Santana, quien además en otro decreto, miren, esto está muy interesante, le asigna al gobierno federal la obra pública, las construcciones de carreteras, de edificios, de presas, el bacheo, la pavimentación, el empedrado de las calles, el alumbrado con mecheros de gas, en fin, todo lo que fuera necesario para la obra pública, ya sea tanto de interés primordial como de embellecimiento, la obra pública estaría a cargo siempre del Supremo Gobierno encabezado por el presidente de la República, Antonio López de Santana. Y para ello, fíjense, dictó una ley que decía esto, que se va a convocar a los posibles contratistas que puedan ejecutar la obra para elegir entre ellos al que ofrezca mayores ventajas, tal y como está hoy en la ley. Es decir, se hace un concurso público para que los contratistas ofrezcan condiciones, ofrezcan precio, y el gobierno, se supone, elige la que tendrá mucho menor costo y la que ofrecerá mayores virtudes en cada obra pública. Pero sin embargo, el propio Santana, y seguramente para favorecer a sus amigos, en ese mismo decreto donde establece esta obligación de convocar a un concurso para elegir al mejor contratista, dijo que se puede dispensar, obviar esta circunstancia cuando a juicio del gobierno, o sea del propio presidente, se designe por la urgencia a un proveedor. Bueno, todas las obras son urgentes, así que Santana estaba facultado para designar a un proveedor para no demorar la realización, la ejecución de las obras. O sea, él podía designar a quien él quisiera como ejecutor de una obra, como contratista de una obra. Fíjense el control absoluto que ya lleva en materia política, con el Congreso dominado, con la Corte tratándola de dominar, con los estados totalmente ya sumisos, con el dinero público dispuesto a las órdenes de Santana, con la asignación de obras también como él lo quisiera. Y bueno, de plano decidió dar el paso siguiente: ir en contra de los ciudadanos que se opusieran a sus dictados. Miren, expidió otro decreto más, en el cual aseguró que el presidente de la República, o sea, él mismo, como sabe que toda la nación está de acuerdo con él, esto es muy importante, él está seguro que toda la nación lo apoya, toda la nación lo apoya. Todos están de acuerdo con su buena voluntad de establecer la moral pública. Por lo tanto, dispuso que toda corporación o todo individuo que se oponga a su proyecto, a sus leyes o a sus ideas, fíjense qué cosa, toda corporación, o sea, todo grupo de individuos o todo individuo en lo particular que se oponga a su proyecto de nación, a su ley, a sus disposiciones, todos ellos, todos los opositores, serán tratados como enemigos de la independencia y de la unidad de la República. Pero insisto, esto de declarar que todos los opositores serán tratados como enemigos de la independencia y de la unidad de la República, él dice que lo hace porque toda la nación está de acuerdo con él. Con él. Esto es interesantísimo. Él se asume
como ser el representante único de lo que quiere la nación, de la voluntad de la nación. Por lo tanto, a estas personas opositoras, que serán tratados, repito, como enemigos de la independencia y de la unidad de la República, va a actuar y proceder con mano dura en contra de ellos, y estas personas, a los cuales va a llamar conspiradores contra el orden y la tranquilidad pública, escuchen esto, amigas y amigos, serán juzgados militarmente en consejos de guerra y castigados con la pena de muerte a sus opositores, y el juicio respectivo, la sentencia, será dictada por un tribunal militar. Y para que no quede duda, estas son palabras del propio Antonio López de Santana, las que enseguida les voy a mencionar. Para que no quede duda, ¿quiénes son conspiradores? Fíjense, amigas y amigos, son conspiradores los que celebren reuniones o juntas, públicas o secretas, con el designio de conspirar contra la autoridad del gobierno o con el fin de oponerse o resistir a sus decretos, órdenes y disposiciones. Esto es precisamente la más completa definición de un dictador. Son conspiradores, es decir, son sus opositores, los que están en contra del orden y la tranquilidad pública, los que celebren, lo repito, reuniones o juntas, escuchen, públicas o privadas, con el designio de ir en contra del orden actual, contra la autoridad del gobierno de la República o con el fin de oponerse o resistir a sus decretos, órdenes y disposiciones. Esto es precisamente la dictadura. Y una más, otro decreto más, que viene pues muy a colación con este anterior que hemos platicado, y es que los periódicos, que era el medio de comunicación público de aquel tiempo, sobre todo cuando en estos periódicos aparezcan, escuchen amigos, escritos subversivos que ataquen al supremo gobierno, a sus facultades, a los actos que ejerza, o bien, escuchen también esto, que insulten el decoro del gobierno supremo con dicterios, revelaciones de hechos de la vida privada o imputaciones ofensivas, sátiras, invectivas, alusiones o caricaturas. El control de la prensa. No habría libertad de prensa para Santana porque todo aquel periódico que publicara cosas en contra del gobierno, de sus órdenes o de la vida privada de los gobernantes, o invectivas o hasta caricaturas, fíjense, estos periódicos serán suprimidos como una medida de seguridad nacional. Obviamente por órdenes directas del presidente de la República. El control de la prensa y de los periodistas. Prohibido publicar en contra del gobierno o de la vida privada de los gobernantes o atacar sus disposiciones, aún inclusive con sátiras y es más, con caricaturas. Que es un arte del periodismo mexicano, la caricatura política, estaba prohibida por Antonio López de Santana. Y además, no solamente los periódicos, también los libros que fueran en contra, no solamente del gobierno, sino también el autor y quien lo comercia y quien lo posee. Todo el libro impreso que censure al gobierno serán también sujetos a este mismo juicio de supresión. Y se recogían los ejemplares, como le pasó a un libro muy famoso, la historia, los apuntes para la historia de la guerra del 47, que escribieron un grupo de liberales que Santana mismo mandó recoger porque violaba esta ley que establecía la censura. No se podía escribir en contra del gobierno, ni en periódicos, ni en libros, ni tampoco publicar caricaturas, ni burlas, ni cosas de la vida privada de los gobernantes. Es decir, dictadura completa a través de la libertad, del control de la libertad de expresión. No se vayan, amigas y amigos, que enseguida regresamos.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, que se me fue rapidísimo por hablar de este tema en específico, que repito, es interesantísimo buscar las leyes del pasado, revisarlas, y entonces aparecen cosas interesantísimas como estas, en las cuales se puede recorrer la dictadura de Antonio López de Santana a través de sus propias leyes, las leyes, los decretos que él expidió para tener controlado al país, para estar sujetos todos a su gobierno omnímodo, dotado, como él decía, de amplísimas facultades, es decir, una dictadura. Vamos a continuar con algunas leyes, que es interesantísimo lo que hizo Santana para poder consolidarse y afianzarse del poder, y que dará pie, como lo advertía yo en bloques anteriores, a que muy pronto estalle también hace 170 años la revolución liberal de Ayutla para acabar con la dictadura de Santana. Pero déjenme continuar para que podamos por lo menos ver un panorama completo de las leyes dictatoriales de Santana. Ya vimos varias, las de orden político, las de orden económico, las de control de conspiradores y en contra también de la libertad de prensa. Y déjenme decirles una muy simpática. Este es un decreto muy peculiar en el cual se establece que el señor presidente de la República, don Antonio López de Santana, como sabe que hay mexicanos indignos que se atreven a propalar en conversaciones sediciosas que México obtendría ventajas adoptando o imitando las costumbres de los Estados Unidos de América. Sí, ¿cuáles costumbres? Pues las federales y liberales, y que hay una separación de poderes, por supuesto. Sí, había muchos liberales mexicanos, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, y esto ahondaremos más próximamente. Muchos liberales mexicanos estaban inspirados en los sistemas democráticos de los Estados Unidos de América, que garantizaban la separación de poderes y las libertades públicas. Bueno, a Santana no le gustaba que hubiera mexicanos que pensaran que deberíamos adaptar o imitar a los Estados Unidos de América, y para él, estos mexicanos, señaló que estos son traidores a la patria, por lo cual, por ser traidores, estableció, escuchen amigos, una policía secreta para que sirva y adquiera conocimientos de las personas que hablan así, que hablan a favor de Estados Unidos de América, que quieren imitar al sistema norteamericano, para que a esas personas se les juzgue militarmente en un consejo de guerra y se les castigue con la pena que la ley impone a los traidores a la patria, es decir, a los que son fusilados por traición a la patria. Esto lo estableció Santana porque no le gustaba que hubiese personas que admiraran los sistemas democráticos de justicia y de libertades públicas que existían en los Estados Unidos de América. Y bueno, la parte, digámoslo ustedes, más personal de Santana, sus aspiraciones, sus sueños, porque hay otro decreto que él mismo dicta, en donde dice que el poder omnímodo de que se haya investido, que se lo dio el pueblo mexicano, él mismo goza del respeto, de la aceptación, de la confianza, del aplauso y del cariño de la nación mexicana. Por lo tanto, como el pueblo lo quiere tanto, lo quiere muchísimo, ordenó, de esto ya habíamos platicado en alguna ocasión, que en todas las ciudades, en las villas, en los pueblos, en todas partes de la República, los ciudadanos mexicanos expresen con plena y absoluta libertad cuál es su voluntad acerca de una pregunta: si el actual presidente de la República, Antonio López de Santana, ha de continuar en el mando supremo de la nación con las mismas facultades con las que hoy ejerce por tiempo indefinido. Quería consagrarse por entero a México, según él, y pedía que el pueblo mexicano en una consulta pública ratificara su voluntad de que Santana
nos gobernara durante el tiempo que él quisiera. Porque, dijo Santana, su única gloria y ambición es ver a México floreciente y feliz. Y esta consulta iba a arrojar seguramente el consentimiento espontáneo de sus compatriotas y por lo tanto, dijo Santana, nos ofreció a todos que se iba a someter a la voluntad popular. Si el pueblo quiere que se quede, se va a quedar. Si el pueblo quiere que se vaya, pues se iba a ir. Evidentemente, fue una consulta popular que se manejó y en alguna ocasión hablamos de ella y pues obtuvo 470,000 votos a favor y 4,000 en contra y se persiguió a los que votaron en contra. Pero bueno, esa es la parte operativa que no importa para el efecto nuestro porque no fue una orden directa de Santana, sino de sus allegados. Obviamente los que querían que Santana se quedara, que son los que estaban lamiéndole las botas, por decirlo de alguna manera. Bueno, una sola bota porque recuerden que a él le faltaba ya una pierna que había perdido en combate. Pero después se hizo la consulta popular, se abrieron las actas y se dio un decreto más en el cual Santana aseguró que el Consejo de Estado le informó que una vez hecho el escrutinio con estos 470,000 votos a favor y 4,000 en contra, es voluntad de la nación, que el presidente de la República continúe en el mando de ella con las mismas facultades que hoy ejerce el tiempo que él juzgue necesario para que se consolide el orden público, se asegure la integridad de la nación y el completo arreglo de los ramos de la administración pública. Así que ganó, por supuesto, la consulta popular y entonces el Consejo de Estado, que ya vimos consejeros nombrados por él personalmente, dictaminó que Antonio López de Santana debería permanecer tal y cual al frente del país, con sus facultades amplísimas, el tiempo que lo juzgara necesario. Pero además, fíjense esta sabiduría, esto no lo pidió Santana, esto se lo dieron sus allegados, su corte, los que estaban a su lado, los que le hacían pues la barba, para decirlo en términos muy mexicanos y muy coloquiales. Declaró el Consejo de Estado no solamente que Santana gobernaría el tiempo que quisiese con las mismas facultades amplísimas que ya tenía, sino que también ante su fallecimiento o su imposibilidad física o su cansancio, Santana tenía derecho a nombrar sucesor, a escoger a quien lo sucedería en la presidencia de la República y además con las restricciones que creyere oportunas y convenientes. Santana designaría a su sucesor, pero le impondría restricciones, como por ejemplo nombrarle ministros o imponerle algunas leyes, lo que ustedes quieran y manden. Santana designaría personalmente a su sucesor y le impondría las restricciones que él considerase pertinente. Por último, esta es maravillosa. Escuchen esto, que es lo que cierra el ciclo dictatorial de Antonio López de Santana en cuanto a las leyes. Como le dieron facultad para darle al país la forma de gobierno que considerara pertinente, y él decidió que él no haría eso, que se mantendría el orden vigente con un presidente de la República, diciendo que agradecía mucho que le dieran esta facultad de poder darle al país la forma de gobierno que él quisiese, prefirió seguir con la misma como presidente de la República. Entonces el Consejo de Estado decidió otorgarle un título especial. Ya era el presidente de la República, había rechazado el de capitán general del Ejército y de la Armada, y entonces, para quedar bien, el Consejo de Estado decidió nombrarlo Alteza Serenísima. El presidente de la República sería Su Alteza Serenísima, es decir, un nombramiento especial para disimular la dictadura, pero que encerraba en realidad todas las facultades que le habían concedido o que Santana decía que él tenía y que hemos resumido en este programa. Por eso le llamamos a Santana Su Alteza Serenísima,
porque los consejeros de Estado nombrados por él le adjudicaron este título, que no es ni de presidente, ni de emperador, ni de rey, ni de gobernante supremo. Es una manera muy bonita de disimular el poder absoluto conferido a un solo hombre que se llamó Antonio López de Santa Anna. Este fue un repaso general de las leyes más importantes que dictó este personaje, Antonio López de Santa Anna, lo repito, en ese último gobierno suyo entre 1853, 1854, 1855, que fue una auténtica y verdadera dictadura a través de la ley, a través de los decretos, porque él gobernaba con decretos y que, por ello, el plan de Ayutla se va a expedir, se va a proclamar, el plan liberal de Ayutla para acabar con la dictadura y establecer en México un país de libertades públicas y de equilibrio de poderes. Esta es la razón por la cual los liberales se levantan en armas de contra de Santa Anna y las razones por las cuales Santa Anna provoca esto al ejercer de esta manera legal, con la ley, con los decretos, su gobierno dictatorial. Amigas y amigos, esto es todo por hoy. Les agradezco su presencia y aquí nos vemos, primero Dios, la próxima semana.